Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, lo envió no solo al pueblo de Israel, sino también a las naciones para predicar este evangelio del reino, porque vimos cómo este evangelio incluía arrepentimiento de pecados y que es una de las partes que está contenida en este evangelio predicado de Juan el Bautista y también por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto porque para también continuar con que en el capítulo 10 del libro de los Hechos entra Cornelio a ser parte de esta iglesia que se había, que había crecido o que digamos que algunos piensan que comenzó en el capítulo 2 en la fiesta del Pentecostés. Entonces, como lo que yo quiero que entendamos o que encontremos en la palabra o que nos explicar que de la palabra es que analicemos lo que ocurrió en el capítulo 2 del libro de los Hechos para que podamos concluir si este Pentecostés, como creen muchos creyentes, o sea, cristianos, realmente es digamos, el cumpleaños o el día en que se originó la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Luego, antes de analizar esta fiesta del Pentecostés, yo creo que es importante establecer qué dice la palabra sobre el cuerpo de Cristo para así poder comparar lo que la palabra de Dios enseña sobre el cuerpo de Cristo y compararlo con lo que la Escritura establece o describe sobre la iglesia de Dios que comenzó en el Pentecostés. Habíamos visto anteriormente cómo en el Pentecostés a los 120 creyentes que estaban en el aposento alto se les une los creyentes o quienes recibieron este discurso que hizo el apóstol Pablo. Entonces, con esto que ya hemos visto, quiero leer un texto para comenzar a comparar lo que es la iglesia de Dios y lo que es el cuerpo de Cristo. Hay un texto que está en Efesios, capítulo 1, digamos los versos 20 y 21. Voy a leer rápidamente qué dice la palabra para que tengamos un punto. Es importante recordar lo que hemos visto de que el cuerpo de Cristo pertenece a una revelación que fue dada después del libro de los Hechos, revelada al apóstol Pablo, como ya he explicado en videos anteriores. Pero vamos a analizar un texto tomado de la carta a los Efesios para que veamos concretamente qué dice sobre el cuerpo de Cristo, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que es importante porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros los miembros del cuerpo somos miembros de ese cuerpo individualmente y todos hacemos parte del cuerpo. Entonces, acá se habla sobre la cabeza de ese cuerpo que somos nosotros, se habla sobre la cabeza que es Cristo. Entonces, sobre ese cuerpo se dice, ¿y cuál su incomparable gran poder para nosotros quienes creemos? Ese poder que es como el trabajo de su fuerza poderosa que Él ejerció en Cristo, o sea, Dios ejerció en Cristo cuando Él lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra en las regiones celestiales. Ahora dice el 21, más arriba de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y todo título que puede ser dado no solo en el tiempo presente o la era presente, pero también en la que viene. Y ahora dice el 22, y Dios colocó todas las cosas bajo sus pies y lo
lo escogió a él para ser cabeza sobre todo para la iglesia, quien es su cuerpo, la completud de él que llena todo en todas formas. Tenemos a Cristo como cabeza. También hay algo muy interesante que continúa el capítulo 2, como se nos dice que nosotros como creyentes hemos sido identificados. Eso está a partir del 4, porque por su gran amor, dice acá el 4, el 5 nos dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en transgresiones. Es por gracia que hemos sido salvados. Y Dios nos resucitó con Cristo. Esto viene por la identificación que hace el Espíritu Santo al colocarnos en el cuerpo. Entonces, dice el 5, no dice el 6. Dios nos levantó con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Dice sobre el cuerpo que está en Efesios, está en el capítulo 2, verso 14. Efesios 2, a partir del 14 y siguientes. Entonces vamos a leer este texto que habla sobre el cuerpo de Cristo, y esto lo estoy leyendo para que podamos establecer comparación entre esta iglesia que es el cuerpo de Cristo con este otro grupo de creyentes que yo estoy diciendo. Bueno, no soy el único, porque hay muchos que han llegado a este entendimiento que no es este mismo grupo de creyentes llamado la iglesia de los primogénitos o la iglesia de Dios del libro de los Hechos, a la cual se añadieron muchos miembros cuando cayó el Pentecostés, y que muchos miembros del cuerpo de Cristo y muchos creyentes hoy en día consideran que el inicio de este cuerpo de Cristo fue cuando yo creo, cuando se formó lo que yo creo que la palabra enseña. Cuando se formó fue o se añadieron a un grupo ya existente que eran los 120, que eran los que habían creído en el Evangelio del Reino, como ya lo he venido explicando. Entonces voy a leer este verso que está en el capítulo 2 para que podamos ir luego comparando lo que tiene que ver con lo que ocurrió en el Pentecostés, y cómo lograr entonces comprender si realmente se formó ahí el cuerpo de Cristo. Aunque ya hemos visto algunos elementos donde podríamos, si somos sinceros, podríamos ver que la palabra enseña que no, partiendo de que este misterio fue revelado al apóstol Pablo y había sido un secreto oculto en Dios. Pero también hay otros elementos, como por ejemplo, voy a leer este texto para después comentarles. El texto que está en el 14 dice así: porque Él mismo es nuestra paz, quien ha hecho de los dos uno, o sea, de tanto gentiles como judíos, y ha destruido la barrera de división, la pared de hostilidad, aboliendo en su carne la ley con sus mandamientos y regulaciones. Iba a leer otros versos más adelante. Su propósito, dice acá continuando en el mismo 15, su propósito era de crear en sí mismo un nuevo hombre, o sea, una nueva humanidad, y de los dos crear un nuevo hombre, así haciendo la paz, y en este cuerpo reconciliar, o sea, en este único cuerpo reconciliar a ambos a Dios a través de la cruz, por la cual Él puso a muerte la hostilidad que es la ley, ¿cierto?, con sus mandamientos y regulaciones. Ahora dice el 17, bueno, y vino y predicó paz a ustedes que estaban lejos y a ustedes que estaban cerca, porque a través de Él
Ustedes ambos tienen acceso al Padre por un espíritu. Y a esto añadámosle la lectura de este verso que sigue en el capítulo 3, que ya lo hemos leído, que es el 3:6, que dice que este misterio es que a través del Evangelio las naciones son herederas, o los gentiles son herederos juntos y miembros juntos de un cuerpo, compartidores juntos de la promesa en Cristo Jesús. Recordando que el término de junto con Israel no está en no lo tiene el texto original. En este último texto de Efesios 3, verso 6, vemos que la palabra en su texto original habla de que son los gentiles quienes son todos coherederos, todos son miembros juntos del cuerpo en igualdad de condiciones. Realmente no se habla acá de que ese cuerpo, digamos, sea un cuerpo existente al cual se le haya añadido otros creyentes. Como vimos en videos anteriores de que el árbol del olivo, del cual que ya era existente, que eran los creyentes, los que habían creído desde la predicación, digamos, del Evangelio del Reino, entonces que eran los creyentes de la nación de Israel, que ahora estaban creyendo en el Evangelio del Reino. Entonces a este árbol ya existente se le estaban añadiendo creyentes gentiles, que eran ramas consideradas silvestres. Esto lo vimos en el capítulo 11 de la carta a los romanos. Pero vemos que acá la palabra, si somos sinceros, vemos que al texto, o sea, fieles al texto, vemos que la palabra habla de un nuevo cuerpo que es un nuevo hombre. Ese nuevo cuerpo está conformado por miembros gentiles de las naciones, y ya voy a explicar por qué son gentiles. Miembros gentiles, o sea, miembros de las naciones que van a formar un cuerpo nuevo, porque es una nueva creación, como dice el texto en el capítulo 2, y entonces no se trata de un cuerpo existente de creyentes, del cual son desgajados unos y unidos otros, como en el caso del olivo, en el capítulo 11 de Romanos, sino que es un cuerpo totalmente nuevo, conformado por creyentes gentiles, bueno, y que también se añaden, el texto en el verso 6 habla de que es un cuerpo formado por gentiles, pero sabemos que como este cuerpo se formó después de que la nación fue enseguecida, entonces los creyentes que habían venido los creyentes que formaban parte de la iglesia de Dios que de Éfeso recibieron este nuevo mensaje del apóstol Pablo, que esta nueva dispensación que le reveló nuestro Señor Jesucristo, porque debemos tener en cuenta que este olivo, o que estaba conformado por creyentes judíos y creyentes gentiles que habían creído en el nuevo pacto, o sea, que formaban la iglesia de Dios, una vez que la nación es enseguecida y la nación de Israel, entonces, y que la salvación es enviada a los gentiles, entonces estos creyentes habían quedado, su esperanza había quedado postergada, porque ellos estaban esperando la venida, que era inminente, la venida de nuestro Señor Jesucristo a restaurar a la nación de Israel. Pero como sabemos que esto no ocurrió porque la nación persistió en su incredulidad, entonces estos creyentes que venían de la iglesia de Dios
y que concretamente en la ciudad de Éfeso el apóstol Pablo les presenta esta nueva esperanza, que es la nueva dispensación que nuestro Señor Jesucristo les revela, y que entonces estos creyentes judíos entonces pueden entrar a formar parte de este cuerpo que se estaba formando o creando de creyentes gentiles que estaban recibiendo estas buenas noticias del nuevo hombre cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo.